Pues nuevamente, buenas noches. Estamos grabando el 24, digo, estamos reuniéndonos aquí el 24 de septiembre. Esta es la tercera reunión del seminario más reciente que se está ofreciendo bajo el Centro de Estudio de la Democracia, en este caso el seminario que versa en torno a la teoría política de Antonio Gramsci. Eh, la última vez que nos reunimos, si recuerdo bien, el grueso de la conversación, de la discusión, giró en torno a esos debates importantes y esos posicionamientos que iba tomando Gramsci a partir de 1914, 1915 hasta 1918, eh, a la luz, por un lado, de sus estudios cada vez mayores en literatura revolucionaria y específicamente marxista, y también pues a la luz de la militancia política, ya casi dedicándose a tiempo completo a la militancia, particularmente a través de ser columnista y editor de distintos periódicos adscritos al Partido Socialista Italiano. Eh, Y claro, ese contexto de 1914, 1918, 1919, pues es un contexto pues, particular dentro de Italia, como mencionamos, pero también pues particular a nivel de la historia más amplia. Eh, eh, las incidencias producto de la Primera Guerra Mundial, específicamente dentro del ámbito del marxismo y el socialismo, pues el impacto de la revolución bolchevique, la revolución rusa de 1917, este, que fueron años clave, ¿no? Entonces, y vimos en textos como Socialismo y Cultura, primero, y luego la Revolución contra el Capital, pues el asunto de cuán idealista seguía siendo Gramsci en el sentido filosófico de la palabra, o cuán materialista poco a poco venía siendo, o o digamos que cómo se articulaban esas influencias, o en términos más políticos, cuán voluntarista todavía era Gramsci en este contexto, o frente al fatalismo y el evolucionismo histórico de las corrientes dominantes dentro del socialismo internacional, por lo menos hasta 1915, 1916. Y vimos estos textos y tocamos esos temas. Bien. Este, sí, yo quería, ¿verdad? Un poco, y pauso ahí y me distancio del asunto de la clase, del hilo de que estaba corriendo de la clase para leer a modo jocoso, pero en serio, o sea, a modo jocoso, pero al punto del seminario. Y es que yo estaba hoy en mi hora de almuerzo y, y pues me metí a Instagram. Entonces en Instagram veo un post de jugando pelota dura. Y el post de pelota dura, el post de pelota dura decía, ay mi madre, a ver, yo creo que lo quitaron y todo. Bueno. Era un post o sea, este es el titular. Profesor de educación de la Universidad de Puerto Rico convoca a huelga gramsciana. Cierra. Ese era el titular. Entonces, o sea, el titular del post. Y un poco profundiza la publicación, ¿verdad? Que son cortas. De que este profesor de la Facultad de Educación, eh, dado la versión a la administración actual universitaria y dada la crisis fiscal de la institución y los procesos por los cuales está pasando,
pues convocaba esta huelga gramsciana, que pues, no, ¿verdad? No es un artículo de Enjundia, es una publicación de Instagram. Pero añade como que el profesor estaba a través del correo institucional, promoviendo esta huelga, entre comillas, gramsciana y pidiendo un donativo para crear un fondo, no sé para qué, y pidiendo un donativo de $500 a los interesados para plantear un fondo. Francamente, no sé a qué iba dirigido. Como que no entendía el asunto de la huelga granchana con los 500 pesos que estaba pidiendo el profesor. Pero me estuvo bien curioso porque, de verdad, no sé quién es el profesor y mejor que no lo sepa. Este, y tampoco voy a aquilatar los motivos por los cuales convocó a tal cosa por el correo electrónico, pero pues me pareció una sandez, no una estupidez. O sea, es decir, pero dentro de la cosa es por qué, cuál es, o sea, digamos, si uno fuera a tratar de leer eso a contracorriente, a contrapelo, ¿verdad? ¿Cuál es la necesidad de tener que convocar una huelga granchiana, ¿no? Y que francamente, ¿qué significa eso, no? Este, porque, ¿verdad? Como veremos de aquí a 3 o 4 semanas, de aquí a 2 o 3 semanas, ¿verdad? Gramsci va a hacer una distinción de tipos de estrategias de lucha política que va a tener mayor prevalencia en lo que va a entender como las sociedades modernas. Y esta distinción que hace Gramsci entre la guerra de posiciones y la guerra frontal o de maniobra. ¿Ah? Y se va a referir a la guerra frontal o de maniobra como precisamente esas huelgas generales, o esa insurrección, insurgencia abierta, directa, ese, qué sé yo, tomar las armas y el fusil contra el Estado o lo que fuese. Y frente a eso, pues Gramsci va a plantear pues, la guerra de posición como ese tipo de lucha que toma lugar, digamos, o que pudiera ser la más adecuada dentro de una sociedad moderna en donde va a existir una sociedad civil bastante bien organizada, de manera tal que el poder está más bien difuminado a través de todo el complejo entramado social, ¿verdad? Donde las instituciones son mucho más estables, se cuenta con mucho mayor grado de consentimiento por parte de los subordinados. La gente tal vez no se sentiría tan motivada a una lucha frontal y entonces en esos contextos, porque Gramsci habla de esto pues, de guerra de posiciones y vamos a hablar de eso de aquí a 2 o 3 semanas, pero lo traigo ahora, adelantándome un poco, o sea, traigo fuera de contexto del hilo de la clase esa distinción porque pues yo leí en la publicación de Instagram pues una huelga gramsciana y yo tratando de hacer sentido, yo bueno pues en esa distinción de Gramsci, pues la huelga como acontecimiento más, o sea, si fuera masiva, estaría más bien ubicada dentro de la lucha frontal, ¿verdad? No tanto la guerra de posiciones. Eh, pero me intrigó, o sea, ¿verdad? Me intrigó el disparate, porque de nuevo, ¿por qué significar? O sea, ¿por qué no decir, pues, o sea, convocar una huelga, punto? No sé. O sea, no sé, o sea, me intriga, pero nada, todo esto para volver a lo que decíamos en la misma primera reunión, pues que bien o mal interpretado, pues Gramsci sigue siendo un pensador pues, que está presente, así sea a manera de name dropping en el debate político público, ¿verdad? Este, pero me estuvo bien interesante. Así que por ahí, que de hecho, ¿verdad? Pequeño paréntesis. Cuando leí la publicación me preocupé, porque yo dije, este es el tipo de publicación que sale, entonces va a haber algún loco que va a decir que ese debe ser Manuel Almeida o algo por el estilo, que está, tú sabes, volviendo a echar, porque, pues, tú sabes, el nombre de uno lo asocian con este tipo de cosas.
y ya me ha traído problemas en el pasado. Este, pero nada, de mi parte les prometo que, que no fui yo el que convoqué a una huelga granchana desde la Facultad de Educación de la UPR. Que además, que lo interesante es que aquí, y vuelvo sobre un punto que yo les comentaba en la primera reunión, yo creo que esta cosa con una huelga granchana es un disparate, no sé a qué se refiere, pero de tú querer hacer una huelga granchana, lo más antigranchiano del mundo sería anunciarlo, ¿verdad? O sea, decirlo así explícitamente. En ese sentido, el éxito que ha tenido la derecha moderna que se ha acercado a Gramsci es que lo explica muy mal, pero lo entiende muy bien. Y ha sabido en la práctica llevar a cabo una lucha que realmente ha trastocado los parámetros discursivos y cognitivos eh, del sentido común en el cual nos movemos todos y que hacen el terreno mucho más fértil y mucho más propicio para adelantar una agenda pues, de ese corte. O sea, que no se, ¿verdad? Insisto sobre eso, no se me malentienda. Yo insisto todo el tiempo en que la gente que habla de Gramsci en términos generales, estoy generalizando, pero la gente que yo he visto en los medios que se identifican o se autodenominan como de derecha, que hablan de Gramsci, lo explican muy mal, pero la práctica lo entienden muy bien. Esta persona anunciando una huelga gramsciana me parece que no, no, ni una cosa ni la otra. Nada, pero cierro, cierro ese paréntesis. Es que me estuvo tan jocoso, yo vi el texto y yo dije, pues yo tengo que mencionar esto en el seminario, obviamente, no hay de otra. Estaba puesto ahí para mí. Pero nada, pues en la reunión pasada, pues estábamos discutiendo eso. O sea, volviendo a lo que estábamos diciendo antes. Eh, cómo íbamos viendo a un Gramsci que todavía en Socialismo y Cultura, uno ve que de la boca para afuera está firmando el marxismo o metas marxistas, está firmando unas cosas, pero todavía habla en un lenguaje, hace unos planteamientos que tú notas que cojea todavía de ideas y del vocabulario de tradiciones pues, que lo influenciaron mucho a él y a todo el medio ambiente intelectual de esa época en Italia, que pues, motivo del idealismo italiano, que como yo les decía, y respectivamente hablando de las virtudes o no, en términos del debate estrictamente epistemológico, filosófico, fue la influencia, fue esos residuos de la influencia idealista en Gramsci que lo separaron y que lo hizo tomar unas posturas distintas, algunos dirían más acertadas, que tantos otros portavoces o líderes de la izquierda en el momento, sobre los cuales pesaba una influencia positivista, eh, evolucionista, y que los llevaban a posturas políticas que en la práctica eran o sea, de- de pacifismo absoluto, es decir, de esperar que las cosas se dieran un poco por la naturaleza de cómo supuestamente iba a evolucionar la historia. Y de nuevo, ¿verdad? El muñeco de trapo que usé en la reunión pasada para hablar de esto fue la figura de Karl Kautsky, pero es para mencionar solamente una figura, ¿verdad? Pero habían tantos otros de renombre. Y entonces, dejamos en el tintero dos lecturas que vamos a comentar un poco por encima para entonces luego comentar sobre la cuestión, algunos apuntes sobre la cuestión meridional, que era la lectura central que teníamos prevista para la reunión de hoy, junto con algunas cartas, ¿verdad? Y Jesús, te recuerdo claramente que, o sea, tengo bien presente que cuando nos toque el momento de leer alguna de esas cartas, de esas cartas bastante tempranas, recién Gramsci arrestado a finales del 1926, que vamos a volver a tocar el tema ese de la escritura trágica, el motivo trágico en Gramsci y de la práctica escritural en la cárcel, tanto en los cuadernos eh, como en las cartas, una forma pues de resistencia molecular de su parte, por no dejarse eh, derrotar del todo, por completo.
dentro del contexto de la prisión, que vamos a ir sobre eso. Y los dos textos en cuestión que habíamos dejado en el tintero, porque no nos fuimos por otro lado en la reunión pasada, era el texto sobre los consejos el consejo de fábrica y el texto del Partido Comunista, que realmente yo los asigné para que sigamos viendo un poco cómo Gramsci va modificando posiciones a tono con lo que está viviendo en la lucha y un poco con lo que va estudiando. O sea, es decir, como reflejo de que sigue haciendo acopio de lectura de marxismo. En el caso de consejo de fábrica, bueno, digamos que también lo otro que quisiera hacer es insistir, cuando nosotros decimos la obra de Gramsci carcelaria y la obra de Gramsci precarcelaria, obviamente hay, como todo ser humano, pues hay un proceso de maduración y de transformación en las formas de pensamiento que, ¿verdad? De uno, a tono con, o a partir por distintas razones, ¿verdad? Estudios, experiencias vividas, golpes de la vida, participación en movimientos, en organizaciones, 20 cosas que hacen que uno, pues, este, transforme o modifique o vaya, ¿verdad? Madurando la forma de pensamiento. Este, pero sí es importante, y en Gramsci hay eso, solo que precisamente hemos estado viendo eso era precisamente lo que estábamos viendo en la segunda reunión, y vamos a seguir viendo hoy. Pero esa experiencia que Gramsci vive de militancia entre el 1919 y 1920, donde viven de lleno esas huelgas generales en la industria automotriz y viven de lleno en esas experiencias de tomas por espacio de varias semanas de las fábricas por parte de los trabajadores. Este, es una experiencia que Gramsci va a seguir significando por el resto de su vida. Es decir, si bien en el texto del Consejo de Fábrica hay eh, no sé si la palabra menosprecio es muy fuerte, pero si bien hay una especie, voy a usar la palabra menosprecio, pero quizás es una palabra muy fuerte, pero uno podría ver un poco un menosprecio de la importancia de la existencia de un partido político relativamente autónomo y estable que opere y que exista al margen del calor de la lucha del momento. Yo creo que hay eso en ese texto, ¿verdad? Y que un poco responda a lo que está viviendo, ¿no? Y que volvemos, son artículos de periódicos de momento, o sea, son artículos cortos, muchas veces polémicas, hay que tomar esto en cuenta, ¿no? Eh, y luego en el texto de ese del Partido Comunista, donde se habla, es como si ese otro texto le respondiera al anterior, porque entonces Gramsci planteando la importancia precisamente de un partido político de masa como este ente que da cohesión, que aglutina, que ayuda a organizar, que tiene un elemento de permanencia, este, que educa, ¿verdad? Que cumple una función fundamental y que no necesariamente está atada esa función a una intervención directa en la lucha política del momento. O sea, lo está, pero bien mediada todo el tiempo. Pero habiendo dicho eso, en todos los textos posteriores, ¿verdad? Y si lograron tener la oportunidad de leer algunas notas sobre la cuestión meridional, que es un texto del 26, o sea, que ya ese texto es 6, 7 años posterior a esto. Y en ese texto Gramsci rescata positivamente lecciones y cosas importantes de esa lucha del bienio rojo del 19 y el 20 y de la lucha consejista de los trabajadores en la Fiat y todo eso. E incluso en los cuadernos de la cárcel,
en cuadernos de los 30, es decir, o sea, sobre 10 años posterior a esa experiencia y, em, y dentro del contexto de una obra que plantea así un desarrollo teórico y conceptual brutal en comparación con la obra periodística de Gramsci del 1918, 19 y 20. Aún dentro de ese contexto, en los 30, Gramsci vuelve y rescata positivamente la experiencia del 19 y el 20. Entonces, nada, esto un poco lo menciono, pues, porque en a finales de los 60 y parte de los 70, la influencia del filósofo marxista francés Louis Althusser pues fue muy fuerte. Digo, y con razón, ¿verdad? Es una gran obra que, como toda gran obra, pues tiene elementos más virtuosos y otros menos. Pero cuando esa primera obra de Althusser trata de explicar a Marx, Althusser introduce lo que él llama cortes radicales epistemológicos. Perdón, mi computadora me está diciendo que tengo la conexión un poquito inestable. Si de momento me fuera o lo que sea, es que a veces el internet se me desaparece, pero yo vuelvo vuelvo rápido si pasara eso. Este, y Gramsci no. Y Althusser planteaba sobre Marx unas diferencias radicales, sustanciales entre partes de la obra de Marx. ¿Verdad? O sea, para Althusser, por ejemplo, a partir del 1845, Marx rompe completamente pues, con unos residuos idealistas en el material que venía arrastrando con el del materialismo clásico de Feuerbach, y rompe con su experiencia política más democrático radical, y rompe con unas cosas, y luego después tiene otra ruptura más adelante, perdiendo un poco el elemento dialéctico de la formación, la conmovisión de la gente. Pero pero en Gramsci no hay, cuando en Gramsci decimos la obra precarcelaria y carcelaria, pues es un poco una cuestión de hecho. Pues la obra que emana de un Gramsci que está fuera de la cárcel y y una obra que emana de Gramsci dentro de la prisión. Pero que el mismo Gramsci nos brinda muchos elementos donde uno ve que él sigue rescatando eh, muchas de esas experiencias que, si bien sus planteamientos teóricos y todos son de manera conceptual, pues ha ido madurando, ha ido cambiando, sigue rescatando elementos para él, sigue rescatando elementos de verdad de esas experiencias pasadas, ¿verdad? Y quería así, pues, quería comentar eso. Y de hecho, tan es así que, como decíamos en la reunión pasada, todavía en los cuadernos de la cárcel hay, no de la misma manera, pero hay unos residuos que muchos marxistas duros, materialistas duros, pues insisten en que hay unos dejos todavía idealistas en el Gramsci de los cuadernos. ¿Ya? Eh, Estamos hasta ahí, más o menos. Eh, Miren, en la experiencia del Consejo de Fábrica, el grupo el grupo de socialistas que estaba asociado al consejo editorial de un periódico que se formó alrededor de esa experiencia, si no me equivoco, para el 1918, que fue el periódico El Orden Nuevo, ¿verdad? Ubicado en Turín. Eh, este grupo alrededor de ese periódico planteó un programa de cambio en el cual la pretensión era promover, existían dentro de la fábrica unos organismos que se llamaban las comisiones internas.
Y estas comisiones internas, pobladas por miembros de los trabajadores de cada fábrica, pero era más bien un organismo pues, de mediación era como una especie de mediación de conflictos y de negociación de parte de los trabajadores para con el patrono. Un poco la meta o el planteamiento de los socialistas asociados al periódico era convertir esas comisiones internas en células potenciales de esfera, perdón, de un espacio de toma mira, de un espacio decisional de poder autónomo para la clase trabajadora. Es decir, convertir la comisión interna en un consejo de fábrica, en un consejo directivo de la fábrica. Mecanismo a través del cual pues, los trabajadores fueran a gerenciar y administrar eh, el taller de trabajo. Pero el planteamiento entonces era de que esos consejos de fábrica, o sea, el planteamiento era de que ese posible Estado socialista alternativo no iba a ser esta existencia impuesta desde arriba, desde afuera, sino que iba a emerger poco a poco a través de la articulación progresiva de consejos de fábricas de distintas fábricas, a través de la ciudad. Volvimos. Ahí la única lástima que me da que me haya desconectado es que yo espero, ¿me escuchan? ¿Me ven? Ahora, Sí, sí, le oigo. Sí, yo espero que no me haya cortado demasiado radicalmente la grabación. Es la única lástima que me da. Que ya me sucedió una vez que Jesús Manuel estaba dando un seminario sobre Nilita y se cortó perdimos la señal un momento y después perdimos la grabación para siempre. Esperemos que eso no sea el caso. Perdón, es que estoy aquí manejando algo de la... Ok. El planteamiento era uno según el cual el nuevo estado alternativo, gracias Angeli, el nuevo estado alternativo era uno que iba a emerger desde los mismos centros de trabajo, ¿verdad? From the ground up, ¿no? ¿Verdad? No sobreimpuesto. Y entonces era esta, ¿verdad? No lo voy a decir en el lenguaje de ellos, lo voy a decir en el lenguaje de la ciencia política, que era una especie de estado socialista, por así decir, poliárquico en la medida en que los centros de poder estaban distribuidos o esparcidos a través de todo el territorio. Entonces, claro, habían articulaciones horizontales, pero también había articulaciones verticales. Entonces, porque estos consejos de fábrica pues, tenían que estar a su vez articulados a consejos vecinales y a su vez articulados a consejos de campesinos y a su vez articulados. Y entonces, a su vez, pues iban, digamos que iban entonces a introducirse elementos representativos intermedios y más elevados y tal, pero pretendía ser una experiencia de ejercicio administrativo político más descentralizado y supuestamente pues más representativo en la medida en que había una participación mucho más directa a nivel de las bases fundamentales este, de lo que usualmente se había planteado en el ideario socialista hasta el momento, ¿verdad? O sea, hay una especie de consenso. Hay dos o tres libros que se pueden recomendar al respecto. ¿Verdad? Marx nunca elabora mucho sobre las formas políticas a través de las cuales vamos a organizar, digamos, este Estado socialista transicional. Eh, pero hay una especie de consenso de que tenía un poco en la mente un esquema un poco republicano y democrático, ¿no? Y que claro, cuando se acerca a estudiar la experiencia de la Comuna de París, en donde pues los obreros tomaron el control de la ciudad como por espacio de 13 semanas. ¿Verdad? Perdón, déjame decirlo de otra manera. Muchas veces a Marx se le adjudica el plantear unas cosas sobre cómo va a ser el Estado socialista, que no es Marx necesariamente proponiendo cosas, sino es Marx haciendo acopio de lo que va rescatando de algunas experiencias que ha estudiado, que estudia, que vive,
Y una de ellas es la de la Comuna de París, ¿no? Entonces, todo este planteamiento de para hacer elección directa, sufragio universal, revocación de puestos, la paga promedio para el que se desempeña como funcionario público va a ser el equivalente de la paga promedio de un trabajador cualquiera. O sea, hay un sinnúmero de cosas que Marx plantea, pero que realmente Marx las plantea como cuestión de hecho, pero a partir de lo que está viendo en la Comuna de París. Pero en términos generales, aparte de esos comentarios, pues, Marx, o sea, se sobreentiende que pues, está pensando en una especie de ordenamiento republicano, división de poderes, este, y claro, entrecruzado por la mayor cantidad de formas democráticas posibles. Este, aunque sí, y obviamente, ¿verdad? Aunque sí, vislumbrando la posibilidad de ir más allá del marco liberal, del marco liberal político. Es decir, cuando uno lee la crítica del programa de Gotha, un texto de los 1860, que es un texto notorio, famoso o recordado, porque es uno de esos textos donde Marx de manera bastante clara es el que hace esta distinción de, pues, de que está el capitalismo, entonces está el socialismo como etapa de transición hacia el comunismo. Y en esa transición, o en esa etapa de transición que Marx en ese texto llama socialismo, pues hay una puesta en entredicho del discurso jurídico político del ciudadano liberal, ¿verdad? Es decir, de que todavía el principio de que a cada cual, según lo que o sea, a cada cual se le premiará o se le beneficiará o se le remunerará acorde al quantum de lo que haya aportado en términos de la producción. Marx dice, eso todavía está cuaja dentro del supuesto igualitarismo estático del liberalismo, porque eh, eh, porque pues no todo el mundo tiene las mismas destrezas, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todo el mundo tiene por qué necesariamente tener las condiciones para poder necesariamente aportar la misma cantidad de cosas para la producción de la riqueza social general. ¿Verdad? Recuerden que el paso de máxima es la cuestión de, ¿verdad? Si la máxima redistributiva del socialismo como etapa de transición es ¿verdad? A cada cual se le remunerará a partir de lo que pueda aportar a la producción general de riqueza. La del comunismo es esta de que, ¿cómo es? ¿Qué dice? De cada cual según su capacidad, cada cual según su necesidad. Eh, no sé por qué estoy en este paréntesis de Marx, pero creo que tiene que ver con el Estado, sí. Nada, Gramsci el movimiento ordinovista, el movimiento consejista de fábrica, fue derrotado, fue finalmente derrotado. Incluso los trabajadores de la empresa terminaron recibiendo una reducción del salario al que tenían previo al movimiento. Este, pero lo que es telling, lo que es particular de esa experiencia es que a pesar de que la sección local de Turín del Partido Socialista se fue con Ho y apoyó junto con el Orden Nuevo y todo esto, el movimiento consejista, el liderato nacional del Partido Socialista Italiano le dio de codo al movimiento. O sea, no le dio el respaldo que los compañeros pensaban que iban a obtener y en parte tenía que ver con lo que leían como si como que como una posición, como les decía ahorita, que menospreciaba un poco. ¿Me ven? ¿Me escuchan? Ok. Ok.
como que menospreciando un poco la importancia de la centralización del poder y del Estado. Sí. No sé si alguien tuvo la oportunidad de leer alguna de esas lecturas y que tuviera algo que comentar o preguntar. Déjenme ver en el texto si yo tengo algún subrayado que valga la pena. Sí, 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 quizás sí. no es tan teórico, más práctico, porque trataba de entender un poco la, la conceptualización de esos consejos separados del sindicato o de alguna manera no insertados dentro del sindicato, sino como una célula aparte de o en lucha con el sindicato, ¿no? Y en ese sentido quizás es la dificultad de transportarse uno al movimiento y cómo se daba en Italia, aunque él lo representa como una célula que trasciende, que es internacional, el método a través del cual la revolución, ¿no? Así lo plantea. Pero un poco se me hace la dinámica, consejos se dan al margen del capitalismo que está negociando o super. Me quedé yo frisado un momento. Voy a preguntar. ¿Me ven Ajá, de nuevo? Bien. Ay, qué fastidio. Voy a tener que sí. conseguir realmente un lugar más estable para esto. Si me escuchan, si capté lo que me estaba tratando de decir, bueno, o sea, te preguntaba sobre el deslinde del movimiento consejista, tomando en cuenta de que estaban dándole de codo a la lucha sindical, porque la entendían como entreguista, Ujú, que estaban, ¿verdad?, negociando con el Estado, y también en cierta medida dándole de codo a la misma, al mismo partido, a nivel ujú, central. Y yo creo que hay mucho de eso. Es decir, hay algo en hay algo en el discurso del momento que Gramsci rescata en el 26 ujú. en el texto de sobre la cuestión meridional Sí. de ser más radical que radical. O sea, Ujú, de apostar a la suprema autonomía en el sentido de independencia ujú, de los trabajadores en su lucha y en su causa. ujú, Y que yo creo que les cuesta. Es decir, es esta perspectiva que pretende establecer un wedge entre reforma y revolución, ujú, entre una cosa, una conquista mínima, gradual, no revolucionaria o incorporada dentro del sistema, que no rompe con el status quo, versus un reclamo pues, propiamente autónomo, revolucionario, ¿verdad? Que plantea la posibilidad de otra cosa. Y yo creo que hay algo de eso. No sé si tu pregunta iba por ahí, ¿verdad? sí, sí, porque él lo rescata después, por ejemplo, o da un ejemplo muy práctico describiendo lo que pasó en esa época, o no sé si en esa época o seguido de ello, cuando le hacen la oferta a los trabajadores en Turín de hacerse cargo de la industria por medio de las cooperativas, que él lo critica y dice, no, eso es Sí, simplemente ponernos a negociar con el gobierno de la misma manera sí. y de la misma, entrar dentro del proceso burgués, ¿no? De la misma negociación y del mismo, o sea, que me está interesante eso. El asunto es, se me hace un poco difícil conceptualizarlo de la manera práctica de cómo lograr, ¿verdad? A menos cómo lograr unos asuntos dentro de esos aspectos organizacionales, ¿no? A veces lo veo como es algo tan radical dentro de lo radical que es tan suelto, ¿verdad? Quizás uno está acostumbrado a la organización, ¿verdad? De una manera estructural de arriba abajo, ¿verdad? Que por eso yo creo que también entran los conflictos de la conceptualización de lo que es el partido, ¿no? Y de lo que debe ser el partido y de lo antiburocrático y todas estas cosas, pero me está interesante y a veces se me hace un poco difícil mientras lo voy leyendo de conceptualizarlo en la práctica, ¿no? Sí, y yo lo leo bastante de esa forma, ¿no? Por eso el texto que el texto del Partido Comunista, la razón principal
por la cual pues, como que lo señalaba justo después de este, era para que uno viera, quizás no un reversazo, porque volvemos, Gramsci insiste sobre la virtud de ese radicalismo en el 26, ¿verdad? Así que no es que de un reversazo, pero en ese otro texto del Partido Comunista, que es de un año después o algo así, es bien cercano en tiempo, pero es luego de la derrota del movimiento en la Fiat, el Gramsci reconociendo como que, mira, es verdad, tú sabes, no, sí es importante que los trabajadores mantengan la posibilidad de organizarse autónomamente, independientemente, pero el partido político centralizado es importante tenerlo también, ¿verdad? Y que yo creo que em, hay algo que es que pues, es algo que voy a decir un poco pero anunciando, porque mientras no leamos el texto, pues se queda meramente como un anuncio. Pero aun cuando uno lee el 26, el texto del 26, que Gramsci ya empieza a usar lenguaje que va a desarrollar luego los cuadernos, ahí empieza a hablar ya de intelectuales en un sentido orgánico, empieza a hablar de la hegemonía del proletariado, empieza a hablar eh, con estos conceptos que uno más asocia a Gramsci. Todavía en ese texto del 26, Gramsci insiste en la primacía necesaria eh, del proletariado como sujeto revolucionario. O sea, Gramsci no ignora, ¿verdad? No podría ignorarlo. O sea, Gramsci no ignora eh, que hay regiones completas en Italia donde el sujeto popular primordial es el trabajador agrario, el campesino. Y a pesar de eso, él sí dice, ¿verdad? Y un poco, no es la única, no es lo único que pretende hacer ese texto, pero el texto de otra cosa pretende decir, mira, si queremos hacer la revolución socialista, no podemos, no basta hacerla con los trabajadores, ¿verdad? Hay que realmente tomar en serio la cuestión meridional, la cuestión del sur, ¿verdad? Que significa muchas cosas, significa atajar el asunto de la explotación de la mano de obra y y de los bienes del sur por parte del norte del país. eh, y tiene que ver con atajar ¿cómo es? Las discrepancias sociales y económicas entre las regiones del sur y el norte. Este, mm, pero también tiene que ver con el asunto de que, bueno, pues, si nosotros queremos hacer una revolución en todo el país, pues entonces tenemos que contar con con los campesinos, ¿no? Y, pues, pero todavía, y ahora el 26 y yo creo que quizás de la boca para afuera, también en los cuadernos, es que yo creo que el argumento de los cuadernos va más allá de lo que él pueda explícitamente pretender, o sea, déjame, hecho para atrás. Todavía a la altura del 26 Gramsci es bien marxista políticamente en ese punto. La revolución comunista es un asunto de los trabajadores industriales, de los proletarios. Que el problema en Italia que se tiene es que la mayoría son campesinos, o sea, es decir, que hay regiones completas que son campesinos. Pues eso, esa gente hay que incorporarla, ¿verdad? Y explícitamente se habla de, sutilmente, pero se llega a mencionar, si no me equivoco, tendría que ver el original, de la posibilidad de hacer concesiones en virtud de incorporar a la lucha revolucionaria a los campesinos. Pero también concesiones, pero en ese mismo texto, Gramsci dice, pero son unas concesiones particulares, no vamos a dejar que los intereses apremiantes de los campesinos, que tal vez lo que quieran es su propia propiedad privada, que nos vayan a deshacer el movimiento. Sí, él es muy claro diciendo que es dirigido por los proletarios, por el Sí, proletario. que ahí es que todavía Gramsci está actuando a partir de un concepto de hegemonía que es el concepto que estaba presente en los debates comunistas rusos de principios del siglo XX. Es esta noción de hegemonía como mera alianza entre grupos y bandos
pero alianza entendida como suma de fuerzas preconstituidas y que van a seguir siendo como eran previo a la alianza, pero están unidas momentáneamente con unos determinados fines en común. Lo que yo creo que va a suceder luego en los cuadernos, a pesar de que Gramsci por un lado diga que es marxista malcriado a lo clásico, es que la lógica del argumento de la hegemonía en su momento más desarrollado va a llevarlo a cuestionar la pureza identitaria de estos distintos grupos sociales que deben formar parte de una voluntad colectiva hegemónica. Es decir, decirlo de otra manera, que la articulación de estos distintos grupos en una voluntad colectiva hegemónica, o que se quiera hacer hegemónica, implicará necesariamente una transformación, o por lo menos implicará un bacular particular en las identidades a como eran previo a la articulación de esas fuerzas hegemónicas. Digo, claro, el Gramsci del 26 todavía no está ahí, pero uno va viendo la cosa, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Bueno, Gramsci estaba viendo en Turín, qué sé yo, pero los campesinos no están presentes por ningún lado en el Consejo de Fábrica, ¿verdad? O sea, uno sabe que obviamente Gramsci sabe que esto existe, que esto está pasando, que la cosa tiene que ser más amplia. Pero pues, un cuestionamiento que uno puede hacer al movimiento consejista es, bueno, pero chévere, pero tú tal vez tienes pues el circuito de la fábrica como nudo alrededor del cual tú podrías articular algo como eso, pero ¿qué tú haces en el campo? O sea, ¿cuál sería ese foco a partir del cual tú articular un consejo de campesinos o lo que sea? O sea, es decir, bueno, este, y Gramsci ahí está siendo bien marxista de eso de mantener la distinción entre reforma y revolución. Y de hecho, Gramsci después, eh, francamente, hay mucho detalle que yo no me sé de memoria, pero los invito a que lean entonces, por ejemplo, de manera gratuita, digamos, busquen en Google el International Gramsci Society y en la página de la local estadounidense, busquen el Gramsci Chronology. Y ustedes van a ver que posterior a esto del Consejo de Fábrica, Gramsci se dedica de cuerpo y alma y corazón a la vida política partidista. O sea, es funcionario del partido, es representante del partido en Viena, se va a representar varias veces al partido en reuniones del Internacional Comunista en Rusia. O sea, Gramsci se vuelve el mega party man. O sea, es decir, un poco, no contradiciendo, pero pues hay una transformación en su praxis política. Y digo, y también es que hay una de cosas bien particulares, ¿no? Que tienen que ver con las circunstancias bien específicas de la historia. O sea, el Partido Socialista, pausa, alguien alzó una manita. ¿Alguien tiene un comentario? Ok, es que viene la manita a hacer algo así, ok. Este, cuando a principios del 1921 el Partido Socialista, el liderato principal del Partido Socialista Italiano se niega a aceptar dos o tres condiciones importantes de las llamadas 21 o 22 condiciones que imponía la Internacional Comunista para que uno fuera miembro en propiedad pleno. Entre ellas que cambiaran el nombre del partido a Partido Comunista. Cuando el Partido Socialista se niega a cumplir con algunas de estas condiciones, pues hay un desprendimiento allí en el momento y el grupo más a la izquierda dentro del Partido Socialista pues funda el Partido Comunista de Italia. Eh, pero todo esto pasa en el peor momento, porque ya venían años en donde el fascismo se venía fortaleciendo. Entre el 1921 y 1922, el fascismo
logra el poder de gobierno, y en el momento en donde más convenía en términos generales que todas las fuerzas, sea todas las fuerzas de la izquierda, todas las fuerzas de la centroizquierda o todas las fuerzas antifascistas que estuvieran más o menos consolidadas y unidas, que era cuando más era necesario, es el momento donde toda esta se desprende. La estrategia en el momento del internacional comunista era que no se hicieran alianzas con la socialdemocracia. Ese era el sectarismo más burdo, más brutal, en el peor momento, con el advenimiento del fascismo. O el nazifascismo, se incluyó entonces Alemania. Eh, pero nada, que sí les recomendaba. Por eso es que yo les recomendaba, les he recomendado en el sílabo esos primeros, la introducción, ese primer capítulo de mi libro sobre Gramsci. Porque hay datos, o sea, hay cosas de historia que es importante pues, se tomen en cuenta como asuntos de contexto. Pero que también las excelentes cronologías que han hecho de los acontecimientos, pues, este, les pueden dar un retrato más completo del que yo les podría brindar dentro del contexto de la reunión. Este, ese texto del 1926, apuntes sobre la cuestión meridional, ¿verdad? Ya un poco como respuesta al comentario que hacía Juan, ya adelantamos algo del texto, que, pues, ¿verdad? Eh, en un contexto donde hay una división y diferencia tan grande a través de la geografía de la península italiana, pues cómo hacer la revolución, pero incorporando la cuestión del sur, incorporando la cuestión de los campesinos, es uno de los temas principales. Pero sí quiero insistir en la importancia que le da Gramsci a lo que él llama intelectuales en la formación de bloques sociales y políticos. A pesar de que casi todos, no todos, pero a pesar de que casi todos los que él menciona como intelectuales que cumplen un rol importante, son gente que uno pudiera asumir como intelectuales en el sentido más tradicional de la palabra. Fíjense que el elemento, aún así, ¿verdad? Pienso en Croce, ¿no? Croce es un intelectual clásico, o sea, el sentido clásico de la palabra intelectual. Pero aún así, y Justino Fortunato era un político de renombre, abogado, pero también un hombre de letras, o sea, pero, pero a pesar de que Gramsci menciona nombres de personas que eran intelectuales en el sentido tradicional de la palabra, eh, la razón, no, la función que significa Gramsci de ellos como intelectuales no está en erudición, en la erudición de ellos, sino que está en que cumplen una función conectora, de liga, de ligazón entre grupos para ayudar a dar estabilidad a una determinada formación social. La Gramsci no habla tanto en términos de formación social, es más lenguaje marxista clásico, pero habla en términos de bloque, para referirse a algo parecido. Entonces, por ejemplo, cuando Gramsci menciona que si, cómo la influencia y el prestigio que emana de figuras claves como Justino Fortunato, como Benedetto Croce, pues logra decapitar no es la palabra que usa, de pacificar, digamos, o contener el desarrollo de desarrollo distinto de intelectuales del sur que miren a otras coordenadas. eh, Ahí lo que hay, o sea, ahí volvemos. Lo que Gramsci está tratando de significar es
El intelectual es aquel que logra interpelar con éxito a un grupo determinado de gentes para ayudarlos a articular al proyecto de un determinado grupo dirigente o grupo gobernante. Para hacer eso, eh, o sea, ¿y cómo se hace eso? O sea, eso se hace con éxito, no imponiéndose, sino educando, nutriendo, cultivando un sentido de espíritu de cuerpo, eh, hacerlo sentir parte de un proyecto. Sí, eso. ¿Iba a decir Sí, algo? no, yo creo perdóname que te interrumpa, yo creo que he resultado en ese término. ¿Me fui yo o se fueron ustedes? Esa mujer que está colocado de cierta manera en esta torre, observando, Disculpa, disculpa y Jesús, no- disculpa Jesús, vuelve atrás porque como por 10 segundos me fui. que es muy asertivo cuando explica la cuestión, lo que él plantea como el intelectual, partiendo de que la visión que uno tiene como el intelectual es este hombre que posee el conocimiento y está de cierta manera colocado en una torre. Y entonces él está partiendo de otra cosa, él está partiendo de eso, en ese sentido es lo que te digo que tú estás acertado, de este intelectual que es activo, que no es depositario de conocimiento. Dice en algún momento cuando dice, pues son representantes de lápidas o lugares donde se depositan cosas que no tienen sentido, bueno, más que sentido, o sea, que no es acción. Y entonces en ese sentido él está proponiendo que el intelectual, como tú dices, sea activo, que cobre conciencia, que sirva para educar, pero no en el sentido intelectual que nosotros reconocemos. Y entonces, de cierta manera, en un espacio superior. Creo que me entiendes, ¿no? Sí, pero te confieso que escuché parte de lo que dijiste de manera entrecortada, pero por si acaso, o sea, por si acaso, ¿no? O sea, el, cuando significa estas figuras en particular, como Fortunato Croce, lo hace Ajá. en virtud de que son estos exponentes que juegan el juego de la clase dominante, son cónsonos con los intereses de la clase dominante, y como tienen este caché y este prestigio, Claro. logran atraer hacia sí potenciales intelectuales jóvenes o de nuevo que con potenciales ideas distintas, pero utilizan ese prestigio para hacerlos parte de ese proyecto del cual ellos ya son parte del proyecto. O sea, lo dije mal, para hacerlos parte del proyecto de los cuales del cual ellos representan. Claro. Sí. Sí, por eso en eso coincido contigo. Por eso es que digo muy acertado, porque se vuelve, el rol es activo. Mientras que nosotros visualizamos o hemos tenido una tradición de un intelectual no activo en esa línea, sino más pasivo porque es un depositario de conocimientos que ilustra, que enseña, pero no se vuelve el intelectual que plantea Gramsci, el intelectual orgánico que plantea Gramsci. No Este, sé, sí, va en camino a eso. ok, Voy a leer un texto a partir de la página. Voy a leer dos o tres textos. Primero, antes de volver al tema, antes de seguir con el tema de los intelectuales,
eh, este asunto de que la importancia de hacer alianzas y romper con los intereses completamente estrechos de grupos o sectores de clase, leo de la página 312, ¿verdad? Y digo el número de página porque les compartí el texto que tengo a la mano, se lo compartí en PDF, el enlace. Dice, el proletariado debía hacer suya esa orientación para dar a la misma una eficiencia política. Eso es obvio, ninguna acción de masa es posible si la propia masa no está convencida de los fines que quiere alcanzar y de los métodos que debe aplicar. Para ser capaz de gobernar como clase, el proletariado tiene que despojarse de todo residuo corporativo, de todo prejuicio o de incrustación sindicalista. ¿Qué significa eso? Que no solo hay que superar las distinciones que existen entre las diversas profesiones, sino que para conquistar la confianza y el consenso de los campesinos y de algunas categorías semiproletarias de las ciudades, hay que superar también algunos prejuicios y vencer ciertos egoísmos que pueden subsistir y subsisten en la clase obrera como tal, aunque en su seno hayan desaparecido ya los particularismos profesionales. El metalúrgico, el carpintero, el albañil, etcétera. Tienen, perdón, tienen que pensar no ya solo como proletarios y no, perdón, tienen que pensar no ya solo como proletarios y no como metalúrgico, carpintero, albañil, etcétera, sino que tienen que dar un paso más. Tienen que pensar como obreros miembros de una clase que tiende a dirigir a los campesinos y a los intelectuales como miembros de una clase que puede vencer y puede constituir el socialismo solo si está ayudada y seguida por la gran mayoría de estos estratos sociales. Si no se obtiene eso, el proletariado no llega a ser clase dirigente y esos estratos que en Italia representan la mayoría de la población, la constatación de que él está consciente del problema se quedan bajo dirección burguesa y dan al Estado la posibilidad de resistir al ímpetu proletario y de debilitarlo. ¿Verdad? Que es el problema en esencia que empuja este texto. Entonces, brinco a la página, ahora sí sobre los intelectuales, la página 318. El mediodía, el mezzogiorno, es decir, el sur. El mezzogiorno puede definirse como una gran disgregación social. Los campesinos, que son la gran mayoría de su población, no tienen ninguna cohesión propia. Oigan, que todos estos comentarios uno los toma at face value porque pues, estamos leyendo a Gramsci y viendo cómo él cambia. Pero, pero digamos que lo que van a aportar, influenciados por la obra de Gramsci, by the way, muchos de esos primeros historiadores, de lo que se va a conocer como el grupo de historiadores indios del grupo de estudios subalterno, es precisamente a reaccionar en contra de las perspectivas occidentalistas de cómo supuestamente los grupos subalternos tenían que organizarse. O sea, que aquí Gramsci un poco está haciendo eco del prejuicio progresivo, del progresismo del momento, ¿no? O sea, está tomando por sentado de que los campesinos son choros normales, que no están organizados de ninguna manera, que no tienen sus propias formas y maneras culturales de tal vez hacer las cosas que pudieran ver, pues bien ser distintas a como pues las hacen los proletarios en el norte, ¿verdad? Pero nada, digo eso como paréntesis, pero estaba dando por bueno lo que está diciendo Gramsci, pues, que sí. Este, la sociedad meridional es un gran bloque agrario constituido por tres estratos sociales: la gran masa campesina amorfa y disgregada, los intelectuales de la pequeña y media burguesía rural, los grandes terratenientes y los grandes intelectuales. Los campesinos meridionales se encuentran perpetuamente en fermentación, pero como masa son incapaces de dar una expresión centralizada a sus aspiraciones y a sus necesidades. El estrato medio de los intelectuales recibe de la base campesina los impulsos de su actividad política e ideológica. Los grandes propietarios en el terreno político y los grandes intelectuales en el terreno ideológico centralizan y dominan, en última instancia, todo ese conjunto de manifestaciones. Como es natural, la centralización se verifica con mayor eficacia y precisión en el campo ideológico. Por eso, Justino Fortunato y Benedetto Croce representan las llaves del sistema meridional y, en cierto sentido, son las dos figuras máximas de la reacción italiana.
Los intelectuales meridionales son un estrato social de los más de los más interesantes y más importantes de la vida nacional italiana. Basta pensar en que más de las tres quintas partes de la burocracia estatal está constituida por meridionales para aceptar esa afirmación. Este, te parece que producía un chorro de picapleito y un chorro de excelentes funcionarios de gobierno. Eh, pero entonces leo un poco más, pero es para poner evidencia textual a la cuestión esto de entender los intelectuales como organizadores de la cultura, como ligazón, como conector. Dice Gramsci. En todos los países, el estrato de los intelectuales ha quedado radicalmente modificado por el desarrollo del capitalismo. El viejo tipo de intelectual era el elemento organizativo de una sociedad de base campesina y artesana predominantemente, para organizar el Estado, para organizar el comercio. La clase dominante cultivaba un determinado tipo de intelectual. La industria ha producido un tipo nuevo de intelectual, el organizador técnico, el especialista de la ciencia aplicada. En las sociedades en las cuales las fuerzas económicas se han desarrollado en sentido capitalista hasta absorber la mayor parte de la actividad nacional, este segundo tipo de intelectual ha prevalecido, con todas sus características de orden y disciplina intelectual. En cambio, en los países cuya agricultura ejerce una función todavía notable o incluso preponderante, sigue prevaleciendo el viejo tipo, el cual da la mayor parte del personal del Estado y ejerce también localmente en el pueblo y en el burgo rural la función de intermediario entre el campesino y la administración en general. En la Italia meridional predomina este tipo con todas sus características. Democrático en su cara campesina, reaccionaria en la cara que dirige al gran propietario y al gobierno, politicastro, corrompido, desleal. No se comprendería la tradicional figura de los partidos políticos meridionales si no se tuvieran en cuenta los caracteres de este estrato social. Y por ahí siguen. ¿Verdad? Vean cómo un párrafo más adelante menciona al clero como parte de los intelectuales. ¿Verdad? Y ahí, claro, ahí nuevamente es el elemento organizador de figura que ayuda a través de su lazo conector a formalizar relaciones sociales. Es decir, a que exista sociedad de una manera determinada. Disculpen. Ya, Maya, no te quiero. ¿Verdad? Hay dos pasajes más que no los voy a leer, pero insiste, del intelectual o sea, un grupo está ligado a otro por medio del intelectual, formando los llamados bloques. Oye, al final vuelve a reflexionar sobre la experiencia del 19 y el 20 y utiliza, no sé si fijaron, pero así como menciona en algún momento a Benedetto Croce y Fortunato y otros, como este grupo de gente desde el cual irradia un prestigio que ayuda a cooptar potenciales intelectuales adversos nuevos. De esa misma manera plantea cómo no sé en dónde me quedé, disculpen, pero que así como en un primer momento menciona a intelectuales de la talla de Croce, como esos de los cuales emana tal prestigio que ayudan a cooptar posibles intelectuales más jóvenes que pudieran tener un desarrollo alternativo distinto. De la misma manera, Gramsci menciona al final del texto la experiencia del 19 y el 20 para plantear cómo en ese contexto
el movimiento consejista y proletario ejerció ese prestigio de manera tal que logró interpelar y cooptar a intelectuales provenientes de otros grupos no comunistas, ¿verdad? Y menciona específicamente a este joven líder y abogado, Piero Gobetti, que tenía esta revista, este periódico llamado La Revolución Liberal, y que era un liberal político empedernido, que termina siendo asesinado por la fuerza fascista a la altura del 25 si no me equivoco, poco antes de estos textos. Pero que Gramsci lo menciona como ejemplo de que cómo la lucha esa que se dio en Turín en ese momento logró convocar la simpatía y el apoyo de grupos no comunistas, ¿verdad? O sea, de cómo tú podías, dependiendo de las circunstancias y la correlación de fuerza, tú podías lograr la desarticulación y rearticulación, o sea, la desarticulación de los elementos que conforman un determinado bloque y la recomposición o rearticulación de otra manera distinta de esos mismos elementos para la formación de un bloque distinto, de un bloque nuevo, o que pudiera ir en otra dirección. Comentarios hasta aquí. Y en esa parte a mí me estuvo bien interesante la distinción que él trata de comunicar con el ejemplo de ese intelectual, ¿verdad? Que muchos criticaron de que no era comunista, que no se podía confiar en él, que todo este tipo de cosas. La hace de que él lo o por lo menos lo que le debe interesar es como masa, no como individuo. Y como masa, no buscar que esos mediadores pueden eh, Ay, qué chavienda. Perdona, Juan, ¿podrías replantear los últimos 15 segundos de tu comentario? sí, basado en que eh, él básicamente dice que no son los intelectuales como masa. ¿Escuchaste? No te apures, tranquilo, que tranquilo. Pero lo que pasa, Vamos a tratarlo una vez más. Claro, tranquilo. Vamos a ver. Él dice que es absurdo por lo que hace a los intelectuales como masa y tal vez absurdo respecto de muchísimos intelectuales tomados individualmente, pensar que ellos van a romper por completo con toda su tradición, Sí. que a ellos lo que les interesa es ver a los intelectuales como masa y no como... Y por consiguiente, los valores entre el proletariado y es que puedan de alguna manera identificar el proletariado y romper con la de masa que le sirve a darnos las condiciones para mantener eh, la de quizás, eh, por decirlo así, ¿verdad? O tener que vayan resquebrajando esas clases como masa actuales, me estuvo interesante. Sí, yo creo que capté el 80% del ánimo detrás del comentario. Este, sí capté lo que me parecía que es lo más importante de lo que estaba señalando. O sea,
lo más rico, a mi modo de ver, de las aportaciones más ricas de Gramsci al entendimiento de lo social, es esa noción fluida en donde, donde puede haber una transformación de cosas a partir de una rearticulación de elementos. Y eso es algo que puede pasar de manera gradual, progresiva, no tiene que ser una cosa contundente, radical, de ahora para ahora, ¿no? Ahora, eso tiene implicaciones políticas importantes, porque eso, por ejemplo, una de las implicaciones políticas importantes es que eso te debería llevar a ti, lógicamente, a renunciar a un posible cierre último y absoluto de la lucha política. Es decir, porque toda formación social, deseada o no deseada, pues siempre va a poder ser pues, disputada internamente. Y si se pudiera llevar a cabo una rearticulación de los elementos que la forman para plantear otra cosa distinta. Y de hecho, y en los cuadernos, por ejemplo, Gramsci, para hablar de comunismo, Gramsci a veces usa la expresión sociedad regulada. Pues, como para no poner la palabra, quizás un poco para protegerse de los sensores, o lo que fuera. Eh, y Gramsci no renuncia nunca renuncia de la boca para afuera a la posibilidad de ese horizonte comunista último. Sin embargo, es el mismo Gramsci el que te dice en un pasaje que de manera contundente que toda hegemonía convoca contrahegemonía, que es alusivo a lo que estaba diciendo. Es decir, la consecuencia de este tipo de pensamiento es que la lucha política es perpetua. O sea, que tú no le puedes cerrar por completo, de una vez y por todas, la posibilidad de la disputa, o sea, que no hay información social que sea indisputable, ¿verdad? Y esto igual, y esto es significativo dentro del contexto específico de Gramsci, pero es- pero es por la relación que guarda con el marxismo, ¿verdad? Cuando yo creo que Marx sabía mucho más que eso, pero pues cuando uno lee el Manifiesto Comunista, que volvemos, hay que siempre insistir. Es un texto que es eso mismo, es un panfleto, es un manifiesto, está escrito para potenciar, para dar ánimo, ¿verdad? Para dar fuerza. Está dirigido a un público lector medio pero que tenga por lo menos las destrezas de leer y escribir. Son 30 cuartillas, da las salvedades que hay que hacer del manifiesto comunista. Pero cuando tú lees el manifiesto comunista, lo que hay al final, el comunismo es una sociedad pospolítica y post relaciones de poder, ¿verdad? Y ese horizonte, ese horizonte de fin del antagonismo, eh, creo yo que no es posible dentro del contexto de un pensamiento hegemónico como el de Gramsci. Creo que no es posible. Mire, mi gente, la conexión me está dando muchas fallas. Les prometo que para la semana que viene, si Cristian no me presta su oficina o Heriberto no me presta la liga cooperativa, me voy a mudar a algún otro lugar a buscar esta estabilidad de conexión. Este, pero nada, gracias por dar. Déjeme dejar de grabar por si acaso. Eh, stop recording.